fue dada lectura. Segunda Timoteo, capítulo 1. Y voy a concentrarme voy a usar el versículo 5, que habla acerca de una mamá y de una abuela. Dice la palabra de esta manera: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bien, hoy es el día que celebramos, conocido como el Día de las Madres. Y como un homenaje a ellas, quiero dedicar este mensaje a todas las mamás. El tema que le he dado es una madre modelo. Y como modelo en esta ocasión, estoy tomando a esta mujer que aparece en ese versículo 5. Se llama Eunice. Fue la madre de un gran hombre que fue pastor, llamado Timoteo. Ahora, cuando consideramos los grandes hombres que sobresalieron en la historia de la humanidad, desde los tiempos bíblicos hasta nuestros tiempos, notamos que detrás de estos hombres siempre hubo una gran madre. Tomemos, por ejemplo, el caso de Moisés, un gran líder, un hombre que Dios escogió para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Llegó a ser un gran hombre. Y notamos que él hizo, cuando ya era mayor, tomó unas decisiones bastante serias. Y tal vez nos preguntamos, ¿dónde este hombre, Moisés, tuvo ese valor, tomó esa decisión de considerar las cosas de Dios por encima de lo que le ofreciera Egipto? Bueno, no lo aprendió en la escuela o en la universidad, pero sí sabemos que lo aprendió sin duda de su madre. Su madre fue una mujer creyente que obedeció a Dios y una mujer que tuvo una fe en Dios. Tanto fue así que se arriesgó tomando ese niño cuando fue prohibido que niños en ese tiempo fueran conservados, tenían que ser destruidos. Ella se arriesgó en cuidar a ese chico, a ese niño, hasta cuando ya no pudo guardarlo más. Y se arriesgó poniendo a ese niño en una canastilla y lo puso en el río, que era un río que estaba infectado de animales, cocodrilos y qué más, sabemos. Sin embargo, ella supo que en el Dios en que ella creía, Él lo salvaría. Y es exactamente lo que sucedió con este hombre. Alguien ha dicho que detrás de un gran hombre se encuentra una gran mujer. En nuestros tiempos también tenemos a mujeres que han influenciado en la vida de sus hijos y aún de sus esposos. En semanas pasadas leímos o escuchamos acerca de la muerte de la esposa de un presidente
de los Estados Unidos llamado George Bush. El nombre de la señora fue Barbara Bush. La razón por qué menciono a esta mujer es porque en los elogios que le dieron a esta mujer, entre los tantos que le dieron, dijeron que esta mujer vivió con su esposo por 73 años, el único esposo que tuvo. Y eso fue bastante para esta mujer. Fue esposa de un presidente, fue madre de un presidente. Así que podemos ver la influencia de esta mujer en la vida de estos hombres. No estoy tomando a Barbara Bush como el modelo para esta tarde. Quiero entonces tomar solamente a esta mujer llamada Eunice. Y cuando miraba a esta mujer, cuando lo consideraba en la Escritura, notamos que el perfil de esta mujer, que la hoja de vida de esta mujer no es tan extensa como las otras mujeres en la Biblia. La información que tenemos de ella es bien escasa. Solamente aparece su nombre en este versículo de 2 de Timoteo. Así que no hay mucho que buscar. Sin embargo, esta mujer tiene mucho que enseñarnos. Fue una gran madre. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes acerca de esta mujer. Quiero que miremos a lo menos 3 cosas de esta mujer, de esta gran madre. Ella fue una creyente. 2, fue una madre de fe. 3, una madre que enseñó bien a su hijo. 3 cosas. Una mujer creyente, una mujer de fe, una mujer que enseñó bien a su hijo. ¿De dónde saco eso? Esa no es invención mía. Eso está exactamente aquí en las Escrituras. Así que vamos a mirar entonces el primer punto que tiene que ver con una madre creyente. Nos vamos al libro de Hechos, y en el versículo 1 leemos estas palabras. Hechos 16. Hechos 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Ese es el Timoteo que aparece en 2 de Timoteo. Llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Esa es toda la información que se nos da de esta mujer, de este hombre. Que encontraron a ese discípulo. Y el escritor dice que era el hijo de una mujer judía creyente. Ahora, tal vez para nosotros eso no suena mucho, el que fuera creyente. Pero el escritor nos señala que fue la madre quien era creyente. Nos dice que el padre de Timoteo era un griego. No nos dice que este hombre tuviera la misma fe o creyera lo mismo que creyó Eunice. Así que a ella la pone aparte el escritor cuando dice que era creyente. Ahora, ¿qué significa eso de ser creyente? Bueno, bíblicamente nos entendemos que el ser creyente es una persona que ha tenido un encuentro o que ha creído en Cristo, que ha creído y lo sigue. Un creyente o una creyente, según el concepto bíblico,
es una persona que ha entregado su vida a Cristo y ha experimentado un cambio total en su vida. Así llamaban a los cristianos creyentes, que eran completamente o que habían tenido una vida cambiada por el poder del Evangelio. Ese es el concepto de Dios que encontramos en la Escritura. Ahora, una persona creyente, notamos varias cosas con relación a una persona que es creyente en Cristo. Y voy a mencionar varias. Es consciente del pecado y de sus consecuencias y trata de no practicarlo. Es consciente, la persona que es creyente es consciente del pecado y los efectos del pecado. Segundo, busca una vida de santidad. Solo aquellos que creen y siguen a Cristo entienden por la palabra de Dios que deben de vivir una vida de santidad. Tercero, adquieren unos valores diferentes a los valores que tienen la sociedad en que vivieron o en que viven. Cuarto, hay un interés por el bienestar de las otras personas. Y siempre pienso en cómo las personas reaccionan, cómo las personas actúan una vez que han conocido a Cristo. Y hay un caso clásico, yo lo llamo clásico, porque me muestra el cambio radical de una persona cuando ha conocido a Cristo como Salvador de sus vidas. Hay el caso de un hombre que fue uno que martirizó, que trató mal a Pablo. En el libro de los Hechos, otra vez voy a mirar ese libro. En el libro de los Hechos encontramos a este hombre. Encontramos que Pablo con su compañero estaban predicando el Evangelio y por predicar el Evangelio se levantaron contra ellos, le dieron una paliza tremenda y lo metieron a la cárcel, a Pablo y su compañero. Y encargaron al hombre, a este hombre que voy a mencionar, para que los cuidara. Era el carcelero de ese lugar. Dice que la Escritura, solamente voy a leer unos versos, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora, estos carceleros eran personas que eran empleadas para hacer ese trabajo de maltratar lo más que pudieran, brutalmente, a los que señalaban como culpables de algo. Así que este hombre le dan la tarea para que cuide a Pablo y su compañero. Los mete en el peor lugar de la cárcel y se asegura que no se iban a mover porque le puso los grillos para que estuvieran bien seguros. Nos dice la Escritura, nos dice el relato que a medianoche Dios hizo algo en ese lugar y el hombre le dio un miedo tremendo porque con el temblor que hizo y que sacudió el edificio, el lugar, los presos, las cadenas que lo tenían seguro, se cayeron y estaban completamente sueltos y libres para salir. Y él pensó que todos los presos se habían salido, se habían huido. Así que el hombre se iba a matar, nos dice la Escritura. Y Pablo, cuando vio lo que el hombre iba a hacer, le gritó y le dijo que no lo hiciera.
que ellos estaban ahí todavía. El hombre, al ver aquello, les preguntó qué debía él de hacer para tener la vida eterna. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Escuche, el carcelero escuchó la respuesta que le hizo a Pablo. Pablo le dijo lo que tenía que hacer: aceptar a Cristo como su Salvador. Y sabe que se expresó, se manifestó el poder de Dios y el cambio que se operó en este hombre, porque escuche lo que sucede. Y él, refiriéndose al carcelero, tomándolo en aquella misma hora de la noche. Ahora el cambio fue radical, porque fue en la misma noche cuando estaba sucediendo todo eso. No fue que tomó tiempo y después, unos días más tarde, él mostró que había tenido el cambio en su vida. No. Escuche lo que dice. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Me siguen? Este hombre, un bruto, un hombre casi salvaje que maltrataba a los presos, tiene un cambio instantáneo. De un hombre que era malo, ahora notamos cómo se manifiesta con Pablo. Él comienza a limpiarle las heridas que le habían causado. Y no solamente eso, sino que lo invita y lo lleva a su casa. Les presenta una buena cena, comen con ellos. Ahora, eso no sucede así nomás. Eso es de lo cual estoy tratando de indicar lo que es una persona creyente, que ha tenido una experiencia con Cristo y debido a esa experiencia hay un cambio total en su vida. Esta mujer, nos dice la Escritura, que era una creyente, era una judía creyente. Veremos más acerca de esta mujer. No solamente fue una mujer que creía en el Señor, pero nos dice el texto, trayendo a la memoria la fe no fingida. Y en la escuela dominical estábamos hablando acerca de la fe. A la memoria la fe no fingida que hay en ti, se está refiriendo a Timoteo. Una fe no fingida, que es una fe viva, real, verdadera. Esa fe está en ti. No solamente está en ti, dice Pablo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. ¿Se da cuenta? Una mujer creyente, pero una mujer que tenía una fe en Dios. Pablo habla acerca de esa fe. Él habla de la calidad de fe, no una fe fingida, no una fe así en el aire. Es una fe sólida, verdadera. De eso es lo que Pablo está diciendo acerca de la fe de esta mujer y de este hombre. Ahora, la fe no es algo que nosotros heredamos. El hecho de que mi madre haya tenido fe en el Señor, que esa fe me la pasó a mí. No, Señor. La fe no se hereda, no se contagia. La fe es una decisión personal. Cada uno de nosotros hemos de decidir si creemos o no creemos. Y si creemos, ¿en qué creemos?
tenemos que examinar la fe nuestra. Eso es lo que estaba diciendo en la escuela dominical, que muchos dicen que creen en Dios. Bien, pero ¿qué tal es esa fe? ¿Es una fe efectiva? ¿Es una fe verdadera? ¿Dónde reposa? ¿Dónde descansa esa fe? Eso es lo que tenemos que mirar para que la fe realmente sea verdadera según la Escritura. Es una lástima, es triste ver cómo madres se descuidan de mostrar a sus hijos qué clase de fe tienen ellas o tienen ellos. La fe tiene que ser demostrada. Yo no puedo decir que tengo fe, pero no hay evidencia o no doy evidencia de que tengo fe. Déjeme y le muestro lo que quiero decir con esto. Allá en el Evangelio de Lucas, leemos lo que sucedió una vez en la vida del Señor Jesucristo. Cuando estaba predicando, él iba de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, y se le presentaban personas para que los sanara, para que los curara. Y aquí encontramos el caso de un hombre. Era un hombre paralítico. No se podía mover, no podía caminar. Los amigos de este hombre oyeron del Señor Jesucristo, que estaba en el pueblo y estaba en un lugar. Decidieron entonces tomar a este hombre y llevarlo para que el Señor Jesús ejecutara la sanidad en él. Cargaron al hombre, eran 4. Cargaron al hombre. Cuando llegan a la casa se dan cuenta que no podían acercarse a donde estaba el Señor Jesucristo por la multitud. ¿Qué es lo que hicieron los hombres? Nos dice el relato, si usted lee el relato en Lucas 5, que los hombres montaron al paralítico al techo de la casa, hicieron un hueco, no sé cómo se sentiría el dueño de la casa, pero le hicieron un hueco al techo y por el techo bajaron al paralítico. Ahora, aquí está el punto que quiero mostrarles a ustedes. Cuando el hombre baja, cuando bajan al hombre y el hombre cae frente al Señor Jesucristo, dice lo siguiente la Escritura: pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio de delante de Jesús. Ahí está el hombre. Cuando el Señor Jesús ve esto es lo que dijo Jesús. Al ver él la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Se da cuenta? Dice el escritor que el Señor dijo, cuando ve a este hombre que está ahí frente y se da cuenta que ha sido bajado por unos amigos, dice que al ver la fe de ellos, ¿qué es lo que vio Dios? Porque la fe no se ve. Se ven las acciones que produce la fe. Esa es la fe verdadera. Una fe viva, una fe verdadera, tiene que mostrarse, tiene que verse. No es algo que yo tengo conmigo y no más. No. De vez en cuando, no de vez en cuando, pero con frecuencia, a veces yo salgo casi todos los días, después de mi tiempo devocional. ¿Y cómo? Allá afuera, en esos lugares donde están los centros comerciales. Camino un poco y después que camino entonces busco un lugar donde comer algo. Y siempre cuando me siento al lugar para comer,
Miro alrededor para ver si veo alguna persona, por casualidad, que dé gracias a Dios por la comida. Raras veces veo eso. Pero esta semana estaba sentado comiéndome mi pollito, cuando en eso miro así a cierta distancia a un hombre que también iba a comer. Y lo miré, porque como les digo, me gusta mirar a ver si puedo ver a alguien que da gracias a Dios antes de la comida. Y usted sabe que ese hombre puso lo que tenía en la mesa, inclinó su cabeza, cerró sus ojos y no oí la oración, pero pude ver el movimiento de sus labios, dando gracias a Dios. Eso no lo veo con frecuencia. Pero ¿sabe lo que eso produjo en mí al ver a este hombre que dio gracias? Consideré que había un hermano en Cristo allí también. Y me produjo un gozo tremendo. Ver que hubiera alguien allí que hiciera lo mismo que yo hago. Hermanos, a veces nosotros no nos damos cuenta y no pensamos el efecto que puede producir un acto como eso, de expresar nuestra fe, nuestra creencia en el Señor. Hágalo, porque usted no sabe el efecto que eso puede producir en otras personas. Eunice fue una madre de fe, una mujer que creyó en Dios. Y como digo, no se nos dice que el padre tuviera la misma fe. Eso quiere decir entonces que la tarea de enseñar al muchacho con relación a las cosas de Dios descansó solamente en la madre. Por eso yo la llamo una madre modelo, que pudo vivir la vida cristiana mostrándola a su hijo. En Hebreos nos dice acerca de Moisés. Nos dice que Moisés, siendo ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Cómo es que este hombre, con todo lo que le estaban ofreciendo, le ofrecían allí en Egipto, siendo considerado la hija de la hija de Faraón, teniendo todos los privilegios en esa nación, ahora decide dejar eso a un lado y unirse al pueblo judío que estaba siendo oprimido? ¿Dónde aprendió ese hombre esos valores? ¿Dónde aprendió ese hombre a considerar estas cosas de esa manera? Eso me lleva, sin duda, al tiempo cuando la madre lo cuidaba. Sin duda que le enseñó, le habló, le indicó los valores que debemos tener en la vida cuando creemos en el Señor. Por último, no solamente fue una creyente que vivió su fe, fue una mujer que tenía fe, pero fue una mujer que enseñó a su hijo bien. Ahora, en ese versículo no nos dice que la madre enseñó a Timoteo. ¿De dónde saco yo semejante declaración? Bueno, el mismo libro nos lo dice. Escuche lo que dice el escritor Pablo acerca de esto. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Está refiriéndose a Timoteo. Persiste tú en lo que has aprendido
en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Escuche, y que desde la niñez has sabido las Escrituras. Ese es el punto. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras. ¿Será que este muchacho, cuando estaba pequeño, en vez de coger las páginas de los cómicos del periódico, agarraba la Biblia a ponerse a leer? No, señor. Alguien se interesó, se preocupó de que este muchacho llegara a considerar los conceptos, los principios de la vida que encontramos en la Escritura. Esa mujer Eunice se preocupó, se interesó de que su hijo llegara a conocer y amar a esa palabra. Eso es lo que nos está diciendo Pablo, y que desde la niñez, no fue algo que lo aprendió en la escuela o en la universidad, como dije al principio. Eso fue enseñado en la casa. Es por eso que aconsejo a las madres, tome a su niño, a su niña, enséñele la palabra de Dios. Aquí está mi hermana. Y puedo decirles lo que sucede cuando se hace el trabajo que hizo Eunice. Mi padre fue el creyente, el primer creyente en la casa. Y cuando él tenía su tiempo devocional, se levantaba temprano, 5 de la mañana o algo así. ¿Y sabe lo que hacía mi papá? Iba donde estaba mi hermana, que estaba pequeña, y la despertaba. Y le decía, venga para que me lea la Biblia. A esa hora, en la mañana, despertar a esta niña que debe de dormir. Mi padre la levantaba, la traía consigo y la ponía a leer la Escritura. Cuando usted escucha a mi hermana hablar cómo ella se sabe las historias de la Biblia, cómo aprendió a amar la palabra, cómo aprendió a considerarla de valor, que no la deja, la lee, la estudia, la considera. Eso ha moldeado la vida de ella. Eso lo aprendió, gracias a Dios, a mi papá. Mi madre se convirtió después de un tiempo, y cuando mi madre se convirtió, pudimos notar el cambio de ella, un cambio total. Nosotros que ya estábamos grandes, pudimos notar cómo mi madre cambió. Y era una señora que llegó a amar tanto al Señor y a las cosas de Dios, que no se perdía un servicio de la iglesia. Asistía a todos los servicios de la iglesia. Quería saber, quería conocer más de Dios. Y gracias a Dios, a la persistencia de ella. Y ella nos contó que cuando ella conoció al Señor y leyó la Escritura, encontró la porción o el verso ese que dice en Hechos, cuando Pablo le habló al carcelero. Él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi madre me dijo que cuando ella leyó esa porción, y nosotros éramos cinco hermanos, mi madre agarró esa porción y le dijo a Dios, yo no te suelto hasta cuando todos mis hijos lleguen a conocerte. Trabajo duro, pero lo logró. Gracias a Dios, todos nosotros llegamos a conocer al Señor. Y de una manera u otra hemos sido envueltos en las cosas del Señor.
Yo nunca pensé, nunca consideré dedicarme a predicar el Evangelio. Pero sin duda que las oraciones de mi madre hicieron efecto. Y eso es lo que he hecho a través del tiempo. Eunice sin duda no sabía, no llegó a entender a cabalidad lo que significa y el efecto que produce el leer la palabra de Dios. Tal vez no tenía ese concepto profundo como lo encontramos que Pablo lo tuvo. Y gracias a Dios, porque Pablo entonces nos indica el efecto, lo que produce la palabra de Dios en la vida de la persona. Escuche lo que dice Pablo, siguiendo lo que él dijo acerca de la niñez, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y entonces dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Y entonces señala varias cosas. ¿Útil para qué? Dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted quiere que sus hijos, sus hijas, sirvan para algo en esta vida, haga eso, lo que hizo Eunice. Eso produce, eso se hace y se consigue. Eunice nunca pensó que su hijo, Timoteo, llegara a ser un gran hombre, como aparece en la Escritura. Llegó a ser un predicador, un pastor. Y esas dos cartas Pablo se las dirige a este hombre que era pastor. Qué bendición y qué gozo es cuando las madres hacen el trabajo de instruir a sus niños en las cosas de Dios. De vez en cuando encuentro, ahora no es tanto, pero cuando estaba de pastor, trataba de animar a las madres, a los padres, para que enseñaran a los hijos las cosas de Dios, que amaran a la palabra de Dios. Y algunas personas me decían, bueno, yo lo voy a dejar para cuando él esté grande o ella esté grande, ella decida y entonces decidirá si sigue al Señor. Y yo les decía a ellos, usted hace con sus hijos, con su hijo, con su hija, le deja ver si ella quiere aprender, de ir a la escuela, aprender a escribir o a aprender las materias que debe de aprender. Usted la deja para que esa persona, ese niño o niña decida si quiere ir a la escuela o la obliga. Claro que la obliga. La manda a la escuela y que no pierda un día si no es necesario. Que aprenda. Ahora, ¿por qué se preocupa de que aprenda estas cosas y las cosas de Dios las pasa por alto? Madres, han escuchado el modelo de una gran mujer. No se nos dice mucho acerca de ella. Lo poco que se nos dice es lo que les he contado, que fue una mujer creyente, diferente a los demás, a las demás mujeres. Fue una mujer de fe que pudo ayudar, animar, estimular a su hijo para que él también creyera en el Señor. Y Pablo dice que la fe que tuvo tu madre es la misma que tienes tú. Una fe no fingida, de calidad, una fe verdadera. Y por último, ¿qué le enseña a sus hijos? ¿Se preocupa? ¿Se interesa en que su hijo conozca la palabra de Dios, se empape de ella? Viva la vida según los principios establecidos en la palabra de Dios. Si usted lo hace, va a ser un gran trabajo. Y espero que el Señor pueda bendecir a las madres que tienen hijos hoy día. Hagan ese trabajo, enséñeles. Pablo dijo,
y que desde la niñez has aprendido las Sagradas Escrituras. No deje que se entretengan en las cosas que se entretienen los muchachos. Enséñele, estimúlele, ordénele si es posible. Que lea la Biblia, que llegue a amarla, que llegue a conocerla, a entender los principios, los preceptos de Dios y lo que debe regir una vida verdadera delante de Dios y delante de la sociedad en que vivimos. Que Dios bendiga a las madres.